Si lo estamos haciendo bien, ya debemos de llevar un mes encerrados en nuestras casas. Entonces, voy a daros unas pautas para intentar que no se os vaya la cabeza, ¿no? Vamos a intentar no volvernos locos. Así he titulado el vídeo y así vamos a seguir y os voy a comentar. Es muy importante, algo fundamental, que es la aceptación radical de la situación. No tenemos que estar pensando en cuánto va a durar esto, cuándo va a terminar, sino tenemos que aceptar que esta es una nueva forma de vida. Con ello no quiero deciros que el mundo como lo conocíamos se va a acabar. Entonces, obviar estos titulares que están saliendo. ¿A qué se refieren cuando dicen que el mundo como lo conocíamos antes va a acabar? Pues se refieren a que, evidentemente, cuando volvamos a tener interacción social, vamos a ser más cautos y va a haber algo de distanciamiento social, quizás haya parte de crisis económica, pero nada que el ser humano no esté capacitado para afrontar y superar, entendiendo que hay mucho sufrimiento y no quiero esto dejar de tenerlo en cuenta, ¿vale? Entiendo todo el sufrimiento, pero con este vídeo lo que quiero es ayudaros a dar ese salto a la aceptación radical para que dejemos de sufrir. Os diré que es normal deprimirse, es normal que durante este mes hayáis tenido eso que llamamos montaña rusa, ¿no? Que es como momentos de estar muy bien y momentos de estar muy mal. Hay momentos en los que estamos más optimistas, lo vemos todo mejor, y momentos en los que estamos peor. Todo esto es normal. Por ello, es muy importante que bajemos los niveles de autoexigencia. Ahora no es momento de ser productivos, no es momento de ser creativos, no es momento de ser, ¿no?, como el superpapá, la supermamá, no es momento de ser la superpareja, no es momento de eso. Yo sé que al principio salieron muchísimos vídeos, yo os di pautas incluso diciéndoos: vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas así, pero claro, esto era un periodo de tiempo que a priori parecía pues ser un mes. Entonces, para ese periodo hay unas pautas, para este periodo hay otras pautas, y las pautas son hacer el mínimo viable. No quiero que te exijas. Ahora los niveles de exigencia han de ser bajos. ¿El mínimo viable qué es? Te has de duchar todos los días, tienes que hacer deporte sí o sí. Hay tablas gratuitas en YouTube de 10 minutos. Hay yoga de 15-10 minutos. No te pido que bajes de peso o que subas de peso, sino te pido que mantengas tu organismo en equilibrio. Entonces, el mínimo que tienes que hacer es el deporte, 10 minutos, la ducha, vestirte todas las mañanas. No me sirve la parte de abajo con el pijama, la parte de arriba porque tengo una reunión. No, o sea, hay que vestirnos, es fundamental. Y aparte, nutrirnos bien. Nutrirnos bien, ¿qué quiere decir? Que si antes de esto no teníamos comida procesada, patatas, guarrerías que llamamos en casa, ahora tampoco, porque ya hemos visto que no hay ningún problema con el abastecimiento. Esto que nos daba tanto miedo no va a pasar. Entonces, es importante pues seguir haciendo la compra de forma elegante y cuidándonos. Eso es el mínimo. ¿Que estamos más en las pantallas? Pues estás más en las pantallas. ¿Que no eres tan productivo, tan productiva? No pasa nada, es que no es momento de eso. Es lo que quiero transmitirte. O sea, no es momento de ser creativos, no es momento de entretener a nuestros hijos, no. Es momento de hacer lo mínimo para estar bien, porque es normal, como os decía al principio del vídeo, entrar en montaña rusa. Es normal que nos deprimamos y que tengamos ansiedad. Eso es completamente normal. ¿Por qué? Pues porque os diré que el ser humano realmente, si lo encerramos, si lo privamos de lo social, de las relaciones, enloquece. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que somos seres sociales, que necesitamos la interacción y que hay experimentos, ¿no?, en los que se ha encontrado a personas aisladas. Cuando una persona se aísla o si encerramos a un ser humano en una habitación, empiezan a aflorar como algunos episodios psicóticos. No os asustéis con esto, ¿vale? Es un palabrejo. ¿Pero a qué me refiero? Pues que incluso oyen voces, tienen alucinaciones, si tenemos niveles de ansiedad muy, muy, muy altos también. Son casos extremos, que no es este el caso, porque estamos conectados y además podemos salir a la calle, a tirar la basura, a tomar el aire. Entonces, yo simplemente os he puesto este ejemplo para que entendáis que es muy normal que aflore la ansiedad y sentimientos de tristeza, de depresión, de desasosiego. Al final esto lo quiero resumir y decir muy claro, ¿no? Y es que la vida nos ha dado un bistec
muy grande y lo tenemos que digerir, no lo tenemos que comer solitos. Entonces, es normal tener todas esas emociones. No os voy a dar pautas para bajar niveles de ansiedad ni para superar la depresión, porque eso implicaría estar productivos, estar creativos, el hacer, implicaría mucho el hacer y no es momento de eso. Tenéis muchos vídeos, incluso en este canal, donde yo os doy pautas para eso. Yo con esto lo que te quiero decir es que te permitas estar en esa montaña rusa, que te permitas estar momentos menos animados, momentos de bajón y momentos pues, de más animado. Y que recuerdes que esto tiene un final, no es para siempre, va a terminar. Y además es fundamental que eso lo tengas muy presente porque no quiero que tengas la sensación de que esto va a ser para toda la vida. No, esto lo superaremos, saldremos a la calle con cierta cautela, pero saldremos. Así es que mucho ánimo.